Buenos días, feliz segundo domingo de Pascua. Hoy vamos a celebrar este domingo, el segundo domingo de la temporada de Pascua, y porque hoy inicia esta temporada de reflexión sobre la vida resucitada y la ascensión de Jesús. Y el tema de esta semana es responder a Jesús resucitado y glorificado. En las escrituras de hoy seremos testigos de cómo en la resurrección Dios nos ha mostrado el abismo entre los valores humanos y los valores de Dios. Y ahí vamos a ser elevados a presenciar al Jesús exaltado, contrastando con su horrible muerte y su humillación en la cruz. En Juan 20, del 19 al 31, que es el pasaje que da sustento a nuestro sermón, vemos que Tomás se resiste a aceptar que el Señor resucitado sea la misma persona a la que le clavaron las manos y una lanza en el costado. Y sin embargo, cuando confirma que el Cristo herido es también el Cristo glorificado, solo puede tener una respuesta: Señor mío y Dios mío. Hermanos, cada año en este segundo domingo de Pascua tenemos la bendición de poder reflexionar sobre las experiencias de los discípulos en el encuentro con el Cristo resucitado y cómo lidian con la realidad de un mundo puesto de cabeza. Aquel a quien los líderes vituperaron, rechazaron, torturaron y crucificaron, ahora es exaltado por el Padre. Y este es un momento increíble en la historia, lleno de personas incrédulas que son llevadas de un lugar de duda y miedo a uno de fe y esperanza. Hay un hombre al que la historia ha convertido en la encarnación misma de la incredulidad y la duda: Tomás. Tomás es etiquetado injustamente como Tomás el que duda. Pero hermanos, hoy vamos a regocijarnos al considerar su encuentro con Cristo resucitado. Y vamos a comenzar a leer nuestra escritura de hoy, Juan 20, del 19 al 31, y que dice así: Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Hermano, ¿has escuchado la frase "nunca dudé de ti"? Pues bien, puede ser una declaración sincera, pero realmente plantea una pregunta. Y si no había duda, entonces, ¿por qué surgió la frase? Vamos a ver. Puede ser incómodo reconocer cuán fuertemente tenemos dudas en nuestras vidas. Piénsalo, hermano, en todo aquello que sobre lo que tengas dudas en un día determinado. ¿Dudamos que podemos levantarnos de la cama sin estar de mal humor? ¿Dudamos que podamos llevar a los niños a la escuela a tiempo? ¿O que podamos trabajar nosotros mismos? ¿Dudamos que seamos la persona adecuada para el trabajo, cualquier trabajo que sea? ¿Dudamos de que alguien sea la persona más adecuada para el trabajo? Bueno, algunas dudas están transmitidas por generaciones, derivadas de la primera infancia de nuestros padres, maestros u otras personas que influyeron en nosotros. Y luego, como adolescentes, comenzamos a formar nuestras propias dudas, y a menudo dudando de que alguien realmente se preocupe por nosotros. Ahora, como adultos jóvenes, dudamos de que alguien tenga la idea de lo que está hablando. Y una vez que llegamos a la mediana edad, dudamos de cada elección de vida que hicimos hasta el momento. Y pasada la mediana edad, empezamos a dudar de nuestro propio cuerpo. Dudamos de que podamos llegar al baño a tiempo sin dislocarnos la cadera. Y hacia el final de nuestras vidas, como adolescentes, a menudo dudamos de quién sea
alguien que se preocupe por nosotros. Y si bien es posible que no hayamos experimentado personalmente todas las dudas a la edad apropiada, muchos de nosotros las hemos experimentado. Eso es porque estas dudas tienen fundamentos y no surgen de la nada. Y saber por qué dudamos es algo que es clave para superar la duda. Veamos los cimientos profundos de la duda. Dudar de Dios, como la mayoría de las otras dudas, también tiene un fundamento identificable. Muchos de nosotros hemos tenido momentos en los que vaciló la certeza, titiló la esperanza y tuvimos que lidiar con la perspectiva existencial fría y aterradora de un mundo sin Jesús. Sin embargo, en nuestro pasaje de hoy tenemos al pobre Tomás señalado más bien por ser el escéptico entre un mar de escépticos. Y sin embargo, la pregunta que debemos hacernos para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en este pasaje es, ¿cuál fue el fundamento de su duda, de la duda de Tomás? Vamos a ver la forma en que se enmarca su duda. Comenzamos a leer el versículo 25 de Juan 20 que dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, no lo creeré, repuso Tomás. Tomás hace una afirmación simple. Su creencia depende de poder verificar las heridas de Jesús. Y hay muchas razones por las que Tomás podría haber querido hacer esto. Algunos teorizan que tenía miedo de que Jesús pudiera ser un fantasma o un espíritu maligno disfrazado. Y otros afirman que necesitaba tocar las heridas para verificar que era Jesús y no solo una broma. Entonces, ¿cuál fue? ¿Por qué Tomás quería tocar las manos y el costado de Jesús? ¿Era solo que necesitaba el contacto físico para disipar sus dudas? ¿Un momento táctil de certeza? Bueno, eso es algo que mucha gente podría respaldar. Los hechos fríos y concretos. Para algunos de nosotros, la idea de un espíritu disfrazado de Cristo está fuera de contexto de nuestras experiencias. Es posible que nos resulte más difícil empatizar con la razón de su duda, pero ¿y si hubiera otra causa más para sus dudas? Una que dependiera de una perspectiva filosófica predominante que persiste hasta el día de hoy. Tal vez todo se reducía a una simple pregunta. Veamos, ¿Dios puede sangrar? Si esto fuera así, Tomás podría haber estado lidiando con un desafío teológico más profundo. Para Tomás, como tantos antes y después, esta idea de que Dios o su Mesías designado pudiera sangrar era probablemente absurda. Que Dios pudiera ser afectado de alguna manera por el mundo material no se ajustaba a la comprensión judía de en ese momento y contradecía las teorías predominantes entre los filósofos helenísticos. Casi 400 años antes del encuentro de Tomás con su Señor resucitado, el filósofo Aristóteles postuló la teoría de que el universo estaba formado por motores inmóviles, constantes, que se mantenían en su patrón de existencia sin verse afectados por ninguna otra fuerza. Y el más grande de estos, teorizó, debe ser Dios. Su deidad omnipotente teórica debe ser el mayor motor inmóvil. Y la clave para este entendimiento fue la lógica de que Dios no podría verse afectado por su creación. Sin embargo, aquí vemos otra cosa. ¿Qué vemos? Bueno, la realidad. Tal vez puedas ver el problema de Tomás aquí. Su duda tenía unos cimientos profundos, fundados en sus culturas religiosas y sociales. Sus amigos afirmaban algo que lo obligaría a reevaluar lo que creía saber. Tenía que estar seguro. Tomás tuvo que aprender que nadie, ni sacerdote, ni filósofo, puede decirte quién es Dios y cómo actúa. No, solo Dios mismo tendría que hacerlo. Amén. Y entonces no hay base lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Y esto podría haber sido el final de la fe de Tomás. Él había exigido una barra muy alta para creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y no podían ser solo sus amigos más cercanos y sus confidentes diciéndole eso. No. Sin embargo, en la respuesta de Jesús vemos el corazón de Dios hacia sus hijos. Veamos
Juan 20 del 26 al 27, que dice así. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Independientemente de la razón por la que Tomás sintió que necesitaba tocar las heridas de Jesús, ya sea que pensara que era un fantasma, un fraude o una imposibilidad teológica, había una solución que se deshizo de todos estos cimientos. Pero no fue Tomás tocando a Jesús, aunque pueda parecer así por el texto, no. Lo que en realidad estamos viendo aquí es mucho más profundo. Es Jesús acercándose a Tomás, buscando a la única oveja que se había descarriado, tal como él les dijo que lo haría. Y el acomodamiento de Jesús al deseo de Tomás de tocarlo, a veces deja a las personas con un dilema difícil. ¿Qué les decimos ahora a las personas que dicen que necesitan tocar y ver a Jesús? Es una pregunta difícil de resolver, ¿no lo creen? Pero Jesús realmente nos está dando una respuesta aquí. Para Tomás, sus fundamentos de duda eran profundos, pero no eran nada que Jesús no pudiera superar. Y después de un simple encuentro con Jesús, Tomás se queda exclamando, Señor mío y Dios mío. No solo había llegado a creer que Jesús había resucitado, sino que también declaraba una verdad teológica que nunca había sido pronunciada con tanta claridad hasta ese momento. Jesús es Dios. No es solo un Mesías político o religioso o militar, no, Jesús es Dios. Y Tomás derroca siglos de tradiciones y creencias en esta sola declaración. Él proclama que este hombre, nacido fuera de matrimonio, juzgado como un criminal, que fue torturado y crucificado, es Dios. Y los cimientos de su duda se desarraigan en un simple momento. Y esto es algo que normalmente no sucedería así. Amén. Sin embargo, lo hace. ¿Y saben por qué? Porque esta es la obra del Espíritu Santo abriendo los ojos de Tomás a la realidad de Dios, mostrando que Jesús es el que debe ser exaltado por encima de cualquier otro nombre. Y así vemos en este pasaje que no importa cuán intimidantes puedan ser las profundidades de nuestra duda, independientemente de cuán firmes sean los cimientos que puedan tener nuestras vidas, son impotentes ante el Espíritu Santo cuando Él elimina nuestras dudas. Y aún así lo vemos, ¿verdad? Porque entonces Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vamos a leer ahora los versículos del 29 al 31 de Juan 20 que dice así. Porque me has visto, has creído, le dijo Tomás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Así que Tomás y los discípulos no iban a volver a ver a Jesús después de su ascensión, bueno, al menos en forma corporal. Sin embargo, ya habían recibido una promesa clara. Lo verían de una manera diferente. Anteriormente, en Juan 14, 19, leemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. Así que la declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío, fue el cumplimiento de una profecía que había recibido solo unos días antes. Este momento de revelación fue donde Tomás vio a Jesús, no solo como un hombre, sino como Dios. Y lo vio de una manera en que el resto del mundo no lo hizo. Así que Tomás vio al Señor resucitado. Y nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, lo vemos. ¿Por qué? Él vive en nosotros y nosotros en Él. Y vemos que Jesús es exaltado en el lugar más alto, que está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros con Tomás podemos declarar con exaltación al presenciar al Cristo resucitado, Señor mío
y Dios mío. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza, gracias por esta revelación tan profunda, Padre eterno. Gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de la maldad que muchas veces nos hace caer en esta vida, tú nos amas y nos revelas tu verdad, tu gran amor. Nos revelas quién eres tú, Señor, y quién es Jesús, tu Hijo amado, el Dios hombre, el Dios en el cual estamos nosotros y a través de él tú nos has llevado a la relación plena, íntima, perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús, en este domingo de Pascua, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te ponemos en tus manos nuestras vidas para que hagas tu voluntad en ellas y con ellas. En el nombre de Jesús. Amén.